¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, un espacio para construir conocimiento. Ya estamos en vivo a través del canal de la Universidad Nacional del Litoral, estamos en vivo a través de los sistemas de cable, pero también a través de YouTube en Litus TV. Se suscriben y nos siguen como todos los viernes a las 12:30. Nos metemos en el tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Tiene que ver con seguridad alimentaria. Para llevar a cabo una vida sana y saludable es necesario consumir alimentos que tengan estas características, esta seguridad alimentaria. Y por supuesto vamos a hacer hincapié desde el inicio de estos procesos productivos, desde el inicio de la cadena agroalimentaria hasta llegar justamente a estos alimentos que llegan a nuestra mesa. Vamos a ver el informe y ya tenemos entrevistadas aquí en el estudio de Litus para charlar acerca de cómo conservar este tipo de seguridad en los alimentos. La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es facilitar la prevención, detección y capacidad de respuesta a la amenaza que constituyen los alimentos insalubres para la salud pública a escala mundial. ¿Cómo afecta la inseguridad alimentaria en la salud? ¿Cómo podemos prevenirlo? Cómo afecta la inseguridad alimentaria y sobre todo vamos a dar herramientas para cómo prevenir este tipo de enfermedades y de riesgos. Y ya estamos con invitadas aquí en el estudio de Litus. Le agradecemos a Virginia Sbrun, médica veterinaria y doctora en Ciencias Biológicas, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Virginia, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Buen día. También, investigadora de INTA CONICET. María Teresita Benzo, bioquímica de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, también directora de la carrera de Seguridad Alimentaria en la Universidad Católica. María Teresita, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y también Florencia Lencina, licenciada en Nutrición, Laboratorio de Análisis de Alimentos del ICIBET, de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL. Florencia, bienvenida. Gracias, un placer. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar, ¿qué se entiende por seguridad alimentaria? Flor. Seguridad alimentaria es, como bien veíamos, se da cuando todas las personas tienen en todo momento acceso a alimentos que sean inocuos, que sean adaptados a las necesidades nutricionales, que cumplan con los requerimientos energéticos de las personas y que se adapten también a sus preferencias, gustos y costumbres para justamente poder llevar adelante una vida saludable. Tiene varias dimensiones que atraviesan este concepto. Siempre que se desequilibre una de las dimensiones vamos a estar hablando de inseguridad alimentaria, como por ejemplo lo que es la inocuidad de los alimentos, que bien vamos a estar comentando durante esta charla, es una de las cuestiones principales también de la seguridad alimentaria. Recomendaciones básicas para conservar justamente la inocuidad de los alimentos. Bueno, tenemos muchas recomendaciones desde el punto de vista del manipulador, que por ahí le voy a dejar también a Flor y a Mari para que comenten. Yo les puedo hablar un poco de qué es lo que pasa a nivel de la cadena agroalimentaria. La seguridad alimentaria o la inocuidad alimentaria se debe o se mantiene gracias a lo que pasa en distintos eslabones de la producción de los alimentos, sobre todo de los alimentos de origen animal. La producción conlleva distintas etapas, desde que el animal está en la granja hasta que llega al frigorífico y luego llega al plato del consumidor. En cada una de esas etapas hay diferentes medidas que tenemos que tomar como consumidores, como productores, como veterinarios para lograr esta inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, en la primera etapa, que es la producción de animales, los veterinarios, los productores, tenemos que trabajar para lograr que estos animales crezcan o se desarrollen en un ambiente de bienestar animal, en donde no tengan bajas chances de
tener contacto con bacterias patógenas, debido a que es como el primer paso donde esas bacterias patógenas y muchas veces resistentes ingresan a los animales y luego con los animales se van trasladando por los distintos eslabones hasta llegar al frigorífico en muchos casos, y en el frigorífico, cuando se produce la faena del animal, muchas veces puede haber contaminación de la carcasa o de la canal, que termina siendo la carne que llega a nuestro plato. Y desde el punto de vista del consumidor, bueno, ahí ya lo vamos a ir viendo durante la charla, pero tenemos un montón de estrategias. El tema del lavado de manos, higienizarse bien las manos antes y después de preparar los alimentos, el tema de la cocción, que por ahí podemos entrar después en más detalle, la contaminación cruzada es muy importante entre los alimentos crudos y los cocidos. Esas son como las principales claves como para la inocuidad alimentaria, además de utilizar agua potable, sobre todo. Bueno, María Teresita tiene, además de la cátedra, experiencia en asesoramiento en seguridad alimentaria. Así es. Contanos la importancia de las cadenas agroalimentarias. La importancia de las cadenas agroalimentarias, como aportaba Virginia y Florencia, justamente se basa en que todos los actores de cada eslabón de la cadena alimentaria estén coordinados de alguna manera con un objetivo común, que es mantener la inocuidad de los alimentos. Es decir, que cuando uno habla de inocuidad, aborda ese enfoque que comentaba Florencia al principio de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con que ese alimento, cuando la última etapa, que es el consumidor de esa cadena, lo consuma, no tenga ningún efecto adverso en la salud. Entonces, desde ese punto de vista, la coordinación es fundamental en el sentido de que si la etapa primaria, que es la producción del animal a campo, en pie, y la etapa secundaria, que sería la elaboración o la transformación de esa carne para que sea un alimento, cuando pasa la etapa de comercialización y transporte, también esa gente que está encargada, esos actores de la comercialización y el transporte, respeten determinadas medidas para evitar la contaminación, porque si no todo el esfuerzo que se puso anteriormente no tiene sentido. Entonces esa es la coordinación fundamental, y hay un programa que está dentro de lo que se llama los programas de prerequisito, que sería el que atraviesa toda esta cadena alimentaria y que es sumamente importante, que es la trazabilidad. Es decir, saber cuando lamentablemente hay un problema de salud en el consumidor, poder rastrear hacia atrás y ver cada una de las fotos por donde pasó ese producto hasta llegar al campo. Es más, hay un número trazable del animal cuando está a campo, que es el número de referencia o de tránsito electrónico, que permite saber de dónde viene ese animal que provocó, digamos, ese efecto adverso, y cómo fue, qué productor lo crió, cómo fue criado, si se respeta el bienestar animal, si se respetan las medidas. Entonces puede ir hacia atrás y buscar cuál fue la problemática para poder corregirlo. Pensaba que la base de esto es la información y la educación. ¿Cómo se trabaja desde la cátedra para estar informados, para estar actualizados, para poder capacitarse en este sentido, ¿no? Y justamente las problemáticas que muchas veces uno como asesor ve en el ambiente, en el terreno, que es la cadena productiva, sobre todo el segundo eslabón. A mí no me ha tocado estar en el primero, quizás a Virginia sí, por su rol de veterinaria, pero en mi caso, por ejemplo, que he estado mucho en contacto y he trabajado en relación de dependencia en industria, sobre todo en el área de los frigoríficos, justamente ahí es donde uno ve un montón de acciones que puede ir transformando y que puede ir sorteando mediante la capacitación del personal. Por eso que ese es otro programa dentro de lo que es los prerequisitos que se debe cumplimentar, que es la capacitación del personal y también de la dirección de la empresa, porque justamente como eso requiere una inversión, también se tiene que concientizar el dueño de la planta, de la industria, o los socios, para que todos sus empleados estén capacitados, y esas capacitaciones tienen que ser con una frecuencia regular, no una por año, o que quede en algo teórico en un espacio de la empresa donde se les da a lo mejor un material de cómo tienen que manipular para evitar contaminaciones o que aumente la carga de determinados microorganismos, sino que también, o la contaminación cruzada, como decía Virginia, sino que también vayan a terreno, es decir, al mismo puesto de trabajo del operario, para que el operario comprenda que esa transformación, esa aplicación y la importancia de su trabajo. Ahí siempre hay desniveles entre el que va a asesorar de manera externa a la empresa o inclusive un profesional que está internamente trabajando, y se produce ese desfasaje entre el operario, que a lo mejor hace 20 años que hace lo mismo, y la persona que viene de afuera a enseñarle algo. Claro.
Y bueno, ahí un poco hay que ir limando aspereza y siempre hacerle entender al operario que su trabajo es muy importante y que se tiene que concientizar para poder accionar en las actividades preventivas. Apeló, bueno, a Virginia, que tiene conocimiento también como médica veterinaria en lo concreto. Imagino que las carnes por allí son las que implican mayores riesgos, ¿no?, a la hora, en toda la cadena, desde la crianza del animal hasta que llega la carne cruda a nuestra mesa, ¿no? Sí, las carnes tienen un alto riesgo debido a que provienen, bueno, del animal. El animal tiene en su sistema gastrointestinal, sobre todo en la parte final que es el intestino, tiene un montón de microorganismos. La microbiota intestinal es muy compleja y que generalmente se encuentra en equilibrio. Hay bacterias que son o microorganismos que son benéficos, pero a veces hay algunas bacterias que pueden ser patógenas, es decir, que potencialmente podrían causar una enfermedad, y a veces son zoonóticas también. Llamamos a las bacterias zoonóticas aquellas que son capaces de enfermar tanto a los animales como a los humanos. Entonces, todas estas bacterias que se encuentran en el sistema gastrointestinal de los animales, una vez que este animal llega a la planta de faena y es faenado, dependiendo de la especie de animal, puede sufrir contaminación en la canal o la carne. Te digo que depende de la especie animal porque, por ejemplo, en el caso de los bovinos, la faena de los animales está bastante controlada. Al ser un animal mucho más grande, es mucho más sencillo ligar o cerrar ese sistema gastrointestinal. Entonces, cuando se va faenando el animal y se va separando lo que va a ser la carne, que va a llegar a nuestro plato, tenemos menos probabilidad de que se contamine con esas bacterias que están en el sistema gastrointestinal. En el caso de las aves o de los pollos... Hay una bacteria en el pollo que es la principal causante de una enfermedad que es bueno, muy común en los argentinos, que es la gastroenteritis, ¿no? Sí, bueno, la gastroenteritis es un síndrome, digamos, y puede tener distintas causas. Si uno lee la literatura o investiga un poco qué es lo que pasa a nivel mundial, se nombra a Campylobacter, que es una bacteria que se encuentra en casi todos los animales, pero se considera el pollo el principal reservorio. Campylobacter es la principal causa relacionada a la diarrea en humanos. Te digo a nivel mundial porque no tenemos datos en Argentina, qué es lo que está pasando con los casos de diarrea a nivel de humanos, porque como esta bacteria, Campylobacter, muchas veces es difícil de aislar. Es una bacteria que no se la busca cada vez que hay casos de diarrea. Generalmente cuando uno tiene diarrea y visita al médico, el médico nos recomienda algunas actividades a realizar como para contrarrestar esa diarrea, pero nunca llegamos a la causa etiológica. Si nosotros tendremos la chance de evaluar todas esas diarreas, es probable que Campylobacter sea el principal causante. Sí. Y como te mencionaba anteriormente, la faena de los pollos es distinta a la de los bovinos. Como es un animal mucho más pequeño, es más difícil ligar ese sistema gastrointestinal, entonces uno tiene mayor probabilidad de que la canal se contamine o la carne se contamine con estas bacterias que se encuentran en el sistema gastrointestinal de los pollos. La idea no es asustar a los consumidores, pero Florencia, imagino que si no se puede prevenir, ¿qué riesgos puede tener que una bacteria llegue al alimento, a la mesa de la persona? Los riesgos son, ya como comentaba Virgi, son el desarrollo en el caso de que las bacterias que contengan estos alimentos sean patogénicas, porque muchas veces son comensales que se dicen que se instalan en el tracto gastrointestinal y no producen enfermedades, sino que viven de manera simbiótica con los microorganismos que están a su alrededor, pero en el caso de que sean patogénicas pueden producir enfermedad en el consumidor que se puede desarrollar a nivel intestinal, producir diarreas, vómitos, dolores abdominales, síntomas típicos de una enfermedad de transmisión alimentaria, y si no, a nivel también sistémico, que pueden empeorarse y bueno, ya van a requerir tratamientos un poco más complejos. Incluso bueno, la carne de pollo también alcanzó niveles récord de consumo en el país, alcanzó incluso 50 kilos per cápita de consumo al año. Entonces por eso también es una matriz en donde se trata de investigar bien qué es lo que está pasando, cómo es su procesamiento a lo largo de la cadena agroalimentaria. Y como digo, tampoco es una cuestión de asustar a los consumidores y decir no consuman carne de pollo porque tiene altas chances de estar contaminada.
Incluso nosotros, bueno, para los que optamos por una dieta omnívora, sabemos que la carne de pollo constituye una fuente principal de proteínas de alto valor biológico, proteínas de buena calidad. Entonces, no debemos suprimirlas porque, bueno, son parte de una dieta equilibrada, variada y una dieta adecuada a nuestras necesidades, ¿sí? Lo que sí hay que saber es que, sabiendo, como ya contaba María, que eslabones anteriores se está haciendo todo lo posible para evitar que esas bacterias lleguen al último eslabón a nuestras manos, también nosotros mejorar como consumidores nuestra capacidad de respuesta en caso de que estos microorganismos puedan llegar, que bueno, muchas veces claro, están llegando. Entonces, a partir de esta información, saber cómo manipular de manera adecuada los alimentos durante lo que es la compra, el transporte, el almacenamiento y la preparación de estos alimentos. En esas 4 etapas es donde el consumidor tiene la responsabilidad o el rol activo también para evitar enfermedades de transmisión alimentaria. Claro, hay nociones básicas que por allí se nos pasan por el apuro en la preparación de los alimentos y demás. Bueno, obviamente la higiene de las manos y todo, pero un utensilio que toca la carne cruda y que va a las verduras, ahí ya tenemos un riesgo, ¿no? Sí, exactamente. Como vos decís bien, son cuestiones básicas que hay que tener en cuenta, que muchas veces en el apuro del día a día uno no suele tenerlas en cuenta, pero son, sí, como decía Vicky, el lavado de manos correcto, antes, durante y después de la manipulación de alimentos. Creo que la pandemia algo que nos dejó es el hábito también de poder, de saber cómo lavarnos las manos, el por qué es importante y con qué frecuencia se debe hacer. Después, bueno, también evitar la contaminación cruzada, es decir, evitar que las bacterias que están presentes, por ejemplo, en carnes crudas, pasen hacia alimentos que ya están preparados o incluso alimentos que se consumen crudos, como por ejemplo las frutas y los vegetales. Entonces, acá también es importante que usemos diferentes utensilios a la hora de manipular las carnes crudas de otros alimentos, y en el caso de que no podamos contar con diferentes cuchillos, tablas o demás utensilios, tenemos que lavar y higienizar bien estas herramientas antes de poder manipular alimentos crudos o alimentos que se consumen sin ningún procesamiento previo. Después, otra de las cuestiones también es mantener los alimentos a temperaturas seguras, ya sea cuando hacemos las compras, aquellos alimentos que sean refrigerados o congelados se deben cargar a último momento en el carrito, y cuando llegamos a nuestro hogar es cocinarlos enseguida para consumirlos, o en caso de que no sea posible, refrigerarlos enseguida, justamente mantenerlos dentro de lo que son temperaturas seguras, por debajo de 5 grados, o bien por encima de 65 grados cuando los vamos a cocinar, tratar de que lleguen arriba de 70 grados centígrados, más que nada las carnes. No todos tenemos termómetro en nuestra casa para poder medir la temperatura, pero sí es importante ver el color, que pierda el color rosado típico de la carne y que los líquidos que libere sean líquidos transparentes. Y después, bueno, utilizar agua potable siempre que sea posible. En el caso de que no estemos seguros, una de las estrategias es hervir el agua, o bien aplicar cada litro de agua de 3 a 5 gotas de lavandina, apta para desinfectar agua. Y también, bueno, que las materias primas que consumimos, que esto es una parte importante de lo que es seguridad alimentaria, las consigamos en establecimientos habilitados, obviamente, para su venta. ¿Sí? Y después, bueno, por último, obviamente, en caso de que se produzca una enfermedad de transmisión alimentaria, que los síntomas típicos, como decía, son las diarreas o malestares abdominales, vómito, es no automedicarse, sí mantenerse bien hidratado mediante el consumo de líquidos, y en caso de que los síntomas persistan o empeoren, la recomendación es consultar al médico. Y todas estas recomendaciones, bueno, son las que están enmarcadas en lo que son las 5 claves de la inocuidad alimentaria, que están descritas. Hay un manual de la Organización Mundial de la Salud que las describe bien, y que, bueno, también son recomendaciones por las cuales nosotros como nutricionistas también tenemos que hacer hincapié en la educación, ya sea a nivel clínico, comunitario o institucional, y en la difusión hacia el consumidor, ¿sí? De estas buenas prácticas. Muy bien, buenas prácticas. Vamos a estar hablando y haciendo una conclusión también acerca de lo que significa tener alimentos seguros. Hacemos una pequeña pausa en Paraninfo y ya regresamos.
Continuamos hablando de seguridad alimentaria en este Paraninfo de viernes. Florencia, una de las consultas muy comunes debe ser el tema de la conservación de los alimentos. ¿Qué pasa con los congelados? El tiempo de conservación de los alimentos crudos o cocidos debe ser una de las cuestiones más sí, es una cuestión muy consultada, muy controversial también, y que más que controversial muchas veces es una consulta por la que se quiere saber más. Y lo ideal es, como decía, mantener los alimentos a temperaturas seguras, por debajo de los 5 grados, en condiciones de refrigeración. Los alimentos que están crudos, por ejemplo las carnes, en un envase bien cerrado, cosa de que cuando empiecen a largar sus líquidos que tienen alta carga bacteriana, estos no caigan encima de los vegetales crudos, por ejemplo, o de los alimentos listos para el consumo. Y en caso de que sepamos de que no vamos a consumirlos inmediatamente, una opción es congelarlos, llevarlos al refrigerador. Y también las recomendaciones son las mismas. Primero y principal es separar en porciones que sepamos que vamos a consumir, para no congelar todo el alimento, porque ese alimento que se descongela después no se puede volver a congelar, no debería volver a congelarse. Entonces, bueno, poder separar pequeñas porciones que son las que vayamos a consumir nosotros, nuestra familia, se congela. Para descongelar después, lo importante es nunca descongelar a temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente están en esa temperatura de peligro, que es entre 5 y 65 grados, donde los microorganismos empiezan a proliferar de manera rápida y la carga bacteriana que puede enfermarnos empieza a ser cada vez mayor. Entonces, para descongelarlo es bajar el alimento al refrigerador, o bien en microondas, y inmediatamente luego realizar la cocción por encima de 70 grados centígrados. Y lo mismo con la sobra de los alimentos. Si cocinamos alimentos y nos sobran, es no dejarlos a temperatura ambiente toda la noche. Total, en el almuerzo del otro día lo vamos a consumir, eso no debería de hacerse. Es inmediatamente, cuando sabemos que ya no vamos a consumir más, los llevamos al refrigerador para así poder asegurar de que los microorganismos no van a crecer de manera rápida, por lo menos se va a ralentizar o a detener la proliferación de los alimentos. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones más generales y más importantes también. Muy bien. A modo de conclusión, ya para ir cerrando, Virginia, imagino que hay estrategias también en cuanto a la producción, sobre todo animal, de carnes, desde que están en la granja hasta que pasan, digamos, también la parte de control, en lo que es la matanza después. ¿Cuáles son esas estrategias que vos decís son fundamentales? Bueno, nosotros hace años que venimos estudiando en la universidad y como lo charlábamos recién en el corte, toda la información que uno genera sirve para tomar medidas con base en ciencia. Entonces, nosotros venimos trabajando hace tiempo, estudiando la epidemiología de estos patógenos en las cadenas, y determinamos que hay algunas estrategias que son bastante interesantes. Bueno, las medidas de bioseguridad en la granja, esto no es nuevo, pero sabemos que tiene un alto impacto. Las buenas prácticas de manufactura aplicadas en las granjas, esto también es sumamente importante. Ahora están surgiendo un montón de estrategias para tratar de evitar que estas bacterias generen resistencia a los antimicrobianos. Como sabemos, se usan muchos antimicrobianos en las cadenas productivas y durante la producción de los animales. Entonces, ahora se están tratando de generar estrategias que pueden ser bacterias probióticas, que regulan lo que es la microbiota y evitan que estas patógenas proliferen o se mantengan en los intestinos de los animales. Tenemos algunas estrategias basadas en vacunas, en bacteriófagos, que son unos virus que afectan a las bacterias. Y después, desde el punto de vista de post-faena, ya cuando los alimentos están en el frigorífico, ya del lado del consumidor, uno también, bueno, en el frigorífico habla de lo que son las buenas, o trata de implementar las buenas prácticas de manufactura, la higiene del manipulador en la planta. Hay algunas otras estrategias que están relacionadas a tratar las carcasas o las canales de los animales con algunos ácidos orgánicos para tratar de reducir. También hay algunas sustancias que se llaman bacteriocinas que se pueden aplicar, que se están evaluando a nivel de las carcasas. Todo esto tendiente a reducir estas bacterias presentes en los animales y que de esta manera la carga microbiana de estos patógenos llegue bien baja al alimento. Esto sería un poco la... Pensaba que en la producción agroalimentaria por allí hay riesgos y en el asesoramiento también puede
digamos, puede surgir el hecho de que se cuida toda la cadena, pero por allí puede haber contaminación indirecta o no se trata adecuadamente el tema de los residuos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí justamente lo que yo te decía, dentro del programa de prerequisitos vos tenés de distintos sistemas que cada uno tiene un alcance diferente, inclusive la industria trata de tener manuales, documentación, registros de toda esa tarea que hace internamente, y ahí lo que se trata es mantener siempre la inocuidad de los alimentos. Entonces nosotros normalmente, en mi caso particular, me toca por ahí hacer asesoramientos en el área dentro de esos programas, por ejemplo, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que tiene una sigla de nombre POES, los procesos operativos estandarizados, que tiene que ver cómo el operario que está en un determinado punto de ese sistema productivo, ciclo 1, ciclo 2, hablando particularmente de los frigoríficos, en esos puntos cómo él opera, qué procedimiento sigue y visualizar ese procedimiento, ir a la industria, ir a la práctica justo en el momento de la faena, justo en el momento del desposte, justo en el momento del cuarteo, para ver en qué se equivoca el operario o qué tipo de manipulaciones realiza, o si no tiene una frecuencia de lavado de manos dentro del sector de producción. Entonces se trata de hacer hincapié en eso, concientizar al operario y capacitarlo, como te decía más temprano, desde el punto de vista práctico, pero también teórico, es decir, que lo que él hace encuentre el fundamento y vaya logrando la metodología que corresponde para evitar la contaminación. Ahora bien, esto del auge de la inocuidad alimentaria, que tiene que ver con la ley FESMA, o la ley de inocuidad alimentaria, o ley Obama se llama también, porque surgió justamente durante el gobierno de Obama, esta ley que apuesta a la inocuidad alimentaria de los alimentos y que un poco escuchamos por ahí que dice de la granja a la mesa y abarca todos los eslabones, a veces uno lo ve que todo el esfuerzo que pone, como decía hoy Virginia o Florencia, o en mi caso, que yo estoy más en la parte de la cadena productiva, cuando uno ve, por ejemplo, va por la calle y ve bajar una media res de un camión a un supermercado. Y entonces ahí vemos que todos los esfuerzos que se pusieron antes se pierden. Porque la forma en que lo bajan a mitad de la calle, que se lo suben al hombro, toda esa práctica de contaminación que vos estás en una calle, pasan los autos, hay un montón de tierra contaminante que se ligan a la superficie de la media res, después eso entra al supermercado y el carnicero del supermercado lo desposta. Entonces todo ese esfuerzo que se hizo por disminuir la carga superficial de la canal, en el caso del vacuno, se echa a perder. Entonces también ahí, esos son los otros puntos que yo te decía hoy, incluyendo también los servicios de restauración, que por ahí lo perdemos de vista, que son los restaurantes, los comedores escolares, las cocinas de los geriátricos, de los hospitales, que también ahí, cuando ya no en el rol de consumidor, pero sí de persona que va a preparar un plato, que eso ahí te puede decir más ella, también pierde esa lógica. Claro, el consumidor pierde la esa noción lógica de cuidar, o cuando vos ya tenés el plato preparado y lo tenés refrigerado, pero tiene que entrar una línea caliente para que vos lo sirvas. Bueno, ahí cuando entra la línea caliente vos tenés que respetar una temperatura y un tiempo de calentamiento para que sí, durante el almacenamiento en la heladera, que no significa eso el almacenamiento en la heladera, que es una temperatura por debajo de 4 grados la recomendada, que no va a crecer nada, se enlentece, pero sigue creciendo. Entonces, para evitar que el consumidor tome ese plato preparado y por descuido, a lo mejor la heladera no andaba bien, lo que sea, creció la microbiota a nivel superficial y le provoque después un efecto adverso, la idea es respetar esa línea caliente. Ahí también necesitamos un procedimiento, alguien que esté controlando, tener termómetros, ver una tablita pegada en la heladera y los registros de temperatura. Cuando uno va a veces a controlar estos servicios de restauración, no ve todas esas cosas. Inclusive hasta el mismo chef, el encargado de la cocina, no lo transmite de manera, que lo aprendió, sí lo sabe, pero no lo transmite. Entonces ahí lo perdemos. Todo lo que vinimos haciendo antes se pierde. Nos quedamos sin tiempo, pero la verdad es que es apasionante ver cómo desde el inicio el tema del estudio, de la información, de la educación, del control, del asesoramiento, todo es importante. Y tendría que empezar en la escuela. Tendría ya que con los empezar chicos. en la escuela. Sí, a mí me gustaría dar una conclusión final también un poco, que digamos, el mensaje sería que todos, desde el lugar que nos toca en la sociedad, ya sea como profesionales de la salud, como auditores, como manipuladores de alimentos, como consumidores, podemos hacer algo, todos tenemos herramientas como para poder evitar que
evitar que los alimentos se contaminen y poder garantizar la inocuidad alimentaria, tanto los veterinarios en el primer punto, médicos también, los auditores y manipuladores durante lo largo de la cadena agroalimentaria y bueno, los consumidores en el punto final de la cadena. Es importante el punto de que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la OMS también para 2030, así que bueno, uno de los objetivos y por eso lo trajimos también aquí al piso de Paraninfo. Les agradecemos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y por aportarnos esto. Nos reencontramos el próximo viernes 12:30 aquí en vivo.